vamos a lo que vamos. Y vamos a hablar sobre periodización, ¿vale? Y precisamente justo antes de cuando básicamente me ha comentado Raúl que él podía venir y que quería venir, pues al escribirle me decía, periodización, ¿qué es? ¿No? O el mito, ¿no? Porque al final esto, la periodización es un poco mito. Yo recuerdo que los primeros libros así tochos que se vendían, como por ejemplo el de Bompa y esta gente, ¿no? Que son los míticos, ¿no? De la periodización, que se da por bloques, periodización también tradicional. Luego los libros de la Federación Española de Natación con Navarro, que te explicaba también que él no hacía por bloques, sino que hacía otro tipo de periodización, que era parecida a la de los bloques, pero con cargas La TR es clásico, ¿no? estaban las concentradas, que son las de Bompa, y las acentuadas, que eran las suyas, que era como una periodización tradicional, pero en miniatura. Es decir, cada X tiempo tenías una periodización tradicional. Todo este tipo de cosas que yo, sinceramente, he utilizado y que sigo utilizando ciertas cositas de la periodización, quedan muy entredicho a día de hoy, sobre todo por el tema de los calendarios, que es lo que venimos un poquito quizá a explicar, ¿no? Y bueno, me gustaría un poquito que como aquí tenemos que colaborar todos y tenemos que dar nuestro punto de vista un poquito todos, me gustaría saber un poco qué dicen mis compañeros de transmisión sobre el caso de la periodización, qué concepto tienen ellos sobre esto. Que empiece el que Pues quiera, ¿eh? ¿queréis que empiece yo? Por ejemplo. Venga, vale. Pues al final, mira, a mí eso me lo enseñó tu socio y amigo Javi Sola. Hicimos un webinar hace mucho tiempo sobre la periodización. Lo titulamos Periodización para Todos entre interrogaciones. Y al final, el tema nos basábamos en el mito de la periodización clásica, que eso está muy bien. Oye, si vas a correr un Tour de Francia, una Vuelta a España o la Quebrantahuesos, pues oye, sigues una periodización clásica, perfecto, empiezas con la base, empiezas a subir un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, haces 4 o 5 meses y el último mes o los 2 últimos meses haces entrenos de consumo de oxígeno, te presentas a hacer un tapering, el que tú quieras, clásico, escalonado, gradual, como tú quieras, como te venga mejor, llegas a tu quebrantahuesos, a una prueba cicloturista de gran fondo y lo haces perfecto, oye, o a nivel profesional, a la Vuelta a España o al Tour de Francia y lo haces perfecto. Pues claro, eso en los libros está muy bien, en el papel está muy bien, pero es que eso ¿dónde se da? ¿Sabes? ¿En qué deportista se da que vaya a competir el 7 de julio, ¿no? Del 2022 o el 15 de junio, ¿no? O sea, al final todos tenemos deportistas o por lo menos, bueno, vosotros seguro y yo también, que es que empiezan a competir los míos, los de alto rendimiento, los pros empiezan a competir en enero, ¿no? Después van a la Challenge de Mallorca, después corren clásicas, después algunos van a Vuelta a España, después algunos van al Tour. Los de mountain bike, el calendario ahora de Extremadura empieza, los XCO empiezan a mitad de enero, ¿vale? Y empiezan después las medias maratones y hay un bloque hasta junio, se descansa el verano y después en octubre. Entonces, el tema de la periodización tradicional o como está planteada, pues nos descuadra todo esto y al final tú tienes que pensar en cuánto tiempo tarda un deportista, mi opinión, en, Uh-huh. en, en, en crear unas adaptaciones, las que sea, estamos hablando de la base, las mitocondrias, los capilares, pues cuánto tiempo tardan eso. Cuánto tiempo tarda en hacer las adaptaciones anaeróbicas o lo que sea, ¿vale? Y tienes que ir pensando cuándo tienes cada carrera y qué determina el éxito de esa carrera y pensar en pequeños bloques de entrenamiento. Entonces, al final tienes que saber mucho de periodización, ATR por bloques, concentrada tradicional, e ir pensando en qué tienes que trabajar, cuántas sesiones, cuántos ciclos para llegarle al punto perfecto en la carrera
A+, que yo llamo, ¿no? Si A es muy importante o la más importante, B medio importante y C entrenamiento con dorsal, pues tendrás que pensar en tenerle en forma en las A+, que no siempre va a salir perfecto, pero bueno, pues al final yo me baso en todos los papers, en todos los estudios de desentrenamiento, ¿vale? Los de Mújica y Padilla clásicos, los de Pallarés, y ver un poco cuánto tardas en desarrollar una capacidad, cuánto tiempo tarda en perderse y empezar ahí a hacer el puzzle, ¿vale? Con los calendarios que tenemos ahora cada uno y cada uno, tanto los profesionales o los de alto rendimiento como amateur, que quieren correr 1000 cosas y en fechas súper diferentes, pues tenemos que pensar en individuos y en carreras y decir, ostras, pues a ver cómo lo hago aquí, ¿no? Tener un montón de herramientas, la caja de herramientas del entrenador tiene que ser enorme y decir, a ver cómo me apaño aquí para tenerle aquí perfecto para un XCO en enero. Hablamos del calendario de Andalucía, 4 medias maratones en el circuito provincial de Córdoba. Estoy hablando de un ejemplo real mío, de mi amigo José Copé, que tiene una tienda de bicis, por cierto. Y después, casi antes del verano, va a correr alguna maratón y después del verano termina con su circuito de medias maratones del Valle de los Pedroches, ¿no? Y entonces dices, ostras, ¿y esto aquí cómo lo planifico? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué trabajo? ¿Qué no trabajo? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántas semanas hago la base? ¿Cuántas semanas hago de fuerza? ¿Cuántas semanas hago de capacidad anaeróbica? ¿Cuántos entrenamientos de V2 Max? ¿Cuántos entrenamientos de técnica? Pues ahí un poco, no sé si os pasa, pero yo me vuelvo loco. Me callo ya. Sí, Y un problema que me he encontrado este tiempo es que al haber muchas cancelaciones de carreras y demás, carrera que salía, carrera que el deportista quería correr, ¿no? Aunque no fuera de sus características, no fuera lo que hubiera estado preparando. Entonces, este tiempo sí que he tenido que hacer mucho hincapié en la educación de que, oye, si hemos estado preparando X perfil de carrera, aunque haya una cancelación, se puede buscar uno de un perfil similar, ya sea una fecha próxima o no, pero no hay que correr como objetivo prioritario algo que no hemos estado corriendo, simplemente por cumplir con esa competición en X mes. Y eso hay gente que le ha costado trabajo comprenderlo o que no han querido, pero creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado y pienso que al final la periodización no es que haya que dejar de usarla, sino que pienso que actualmente lo que es la competición se ha democratizado, o no sé si es la palabra, pero como que es más accesible a muchas más personas que antes. Es decir, antes, o sea, hace 20 años así, el que tenía un entrenador era porque era deportista de relativo nivel, o sea, de alto nivel. Entonces, ese tipo de deportistas pues sí que tenían a lo mejor un calendario más marcado, es decir, pues X fecha, el campeonato nacional, el campeonato de Europa, el que sea. Y entonces ahí, pues, bajo mi opinión, sí que puede tener más sentido cierta planificación más rígida, entre comillas. Sin embargo, cuando cualquiera en realidad puede competir a nivel que sea, al menos en mountain bike, ¿no? A nivel nacional, etcétera, pues esto es mucho más accesible. Entonces, ¿qué pasa? Que es complicado poder hacer una planificación tan rígida cuando al final la vida cotidiana, como he dicho muchas veces, pues muchas veces va en nuestra contra. Es decir, pues teníamos preparando un objetivo relativamente importante y resulta que se te pone niño malo 3 días antes. ¿Y ahora qué? O se te cancela la prueba, o lo que sea, ¿no? O el trabajo, en fin, un montón de cuestiones que al final es complicado que tú a priori puedas tener en cuenta. Entonces yo al final, pues sí que hay que hacer un plan inicial, por así decirlo, donde más o menos pues tú estructures las cargas para llegar a priori a lo que son los objetivos importantes. Que también pienso que está en parte responsabilidad del entrenador guiar un poco al deportista en ese camino de secuenciar un poco las carreras en función del perfil del deportista, de las características y de lo que nosotros pensemos que va a ser mejor para ese deportista, en ese caso individual. Porque al final, supongo que os habrá pasado a vosotros también, que os llegan y quieren correr todo y a todo quieren llegar súper bien, Sí, etcétera. sí. Y eso pues que es que no es posible.
No es posible. Y bueno, ahora con el calendario este que ha salido, pues ya en febrero hay millones de carreras. Y lo típico. La mayoría acaban de parar ahora mismo, de hacer el descanso, ¿no?, de la temporada. Ya quieren empezar a tope, a hacer series, a todo, porque si no, les da miedo no llegar en forma a enero o febrero. Entonces, pues una tarea complicada para el entrenador y que al final hay que educar o transmitir bien, explicar bien a los deportistas en lo que consiste esto. Esto se va a grabar, José, porque esto se lo tengo que pasar yo a los míos, ¿eh? Porque es que al final... Esto se puede descargar. De hecho, como información a la gente que nos ve, ya que estamos, ya aprovecho que le ha sacado el tema, no lo estamos subiendo inmediatamente a YouTube, pero los pequeños clips y las cosas que sean aprovechables se subirán al canal de YouTube. Incluso los que queráis usar el contenido para otras plataformas, que vengáis como invitados y demás, con pedirlo es suficiente, ¿vale? Se pasa y aparte se va a subir a YouTube, ¿ok? En cuanto se vea que es el momento. Es que ahora mismo tenemos tanto contenido grabado para subir que es imposible seguir metiendo más. Pero Es que esto que supongo dice Sergio es súper importante porque te llegan... Yo tengo de todo, de carretera, de montaña, tengo algunos murcianos en Murcia, yo no sé qué pasa, pero que es que empieza a haber carreras en Murcia y Alicante en enero y acaban en diciembre, y algunos ansiosos lo quieren correr todo, de todo, y cuando acaba la carretera, la Vuelta a la Marina, la Vega Baja, todas las carreras, ¿no? Hay carreras desde enero y acaban en septiembre y después te quieren correr la temporada de ciclocross. Y Sergio, lo que has dicho tú es verdad, es que hay que educarlos, que no se puede correr todo y estar todo, porque necesitamos entrenar también, no solo competir y descansar, ¿no? Además que hay muchos que dicen que van a la competición como entrenamiento, ¿no? Pero al final, por mucho que vayas, Yo lo que creo una vez que te pones un dorsal... Sí. Yo creo que mucha gente lo que le pasa es que realmente como disfruta, por así decirlo, es con la competición. Mucha gente que conozco, ya que entrene o que no entrene, que son amigos o conocidos, lo que sea, que al final, si no tienen una competición relativamente cerca, no están motivados, entre comillas. No son capaces de salir a entrenar y exprimirse o esforzarse en el entrenamiento porque no tienen... Entonces, al final ahí, pues también donde se relaciona la parte social un poco también del deporte y también pues eso, que al final a la gente le gusta mucho ganarle a los colegas. Yo, por aportar mi parte, ¿vale? En un calendario tan cargado, precisamente ese concepto que os comentaba antes de entrar al directo, el coste de oportunidad, ¿vale? Lo sacrificamos al máximo, pero completamente al máximo. Es decir, vamos a competir renunciando a ciertos entrenamientos que podríamos haber hecho si no hubiéramos afrontado esa competición. Porque evidentemente ya en temporada no estamos hablando de competiciones menores, sino que por regla general, si a una persona lo que le gusta son los maratones, ya sabes que de entre 2 horas y media y 4 horas y media a 5, si se va muy largo, se va a pegar a un IF o a una intensidad muy grande o muy grande relativamente a la capacidad total de esa persona. Por lo cual, por exponer un caso, si necesitamos trabajar, ¿qué te digo yo? Capacidades como el consumo de oxígeno, porque sabemos que nuestra prueba A, que es dentro de 2 meses, y tenemos 2 meses son aproximadamente 8 semanas, y según la literatura científica, un buen periodo de tiempo de trabajo del consumo de oxígeno pueden ser 8 semanas, ¿vale? Quizás mejor que 4 y quizás mejor también que 12, ¿por qué no? Pero vamos a tener 4 carreras en ese periodo de tiempo. Estamos renunciando a un total de unos 4 entrenamientos de consumo de oxígeno, ¿vale? El problema Que no es la encima... carrera en sí, el problema es que hipotecas media semana. Y el Sí, eso es lo que te decía yo, Jesús, que al final tú cuando el tío quiere correr domingo y domingo y domingo, tienes que hacer el una día activación previo y el los 2 días sábado, después. Claro. tienes que hacer la recuperación el lunes, el gimnasio, descanso, el martes descanso. El miércoles tienes que activarlo otra vez para cargar el domingo. Entonces, al final, una carrera te hipoteca 2 semanas y un día para entrenar. Si le falta un poco de base, si le falta un poco de lo que sea, dices, ostras, ¿y cuándo hago el volumen, no? Que le faltaba, que hicimos en diciembre. Es que me encanta que hablemos de esto porque estamos todos de acuerdo, ¿eh? Psicológicamente, al final eso también quema.
Y yo lo digo por experiencia, al final. Al si tú- entrenador más que al También, que al también, pero que deportista, ¿eh? el deportista al final, por muchas ganas que tenga, llega un momento que al final de una competición tú te exprimes. Y eso a nivel mental también supone un esfuerzo muy grande. Que luego cuando te toca exprimirte en el entrenamiento no es lo mismo que si tú estás... Correcto. Correcto. Sí. Yo por eso incido en ese concepto, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta renunciar a esto versus hacer aquello? ¿Vale? ¿Qué me va a hacer mejorar? Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que ahora todo el mundo sabe sobre entrenamiento y te dice, no, es que yo, ¿ves? Es que ahora tengo un CTL más alto, ¿sabes? Y ya uno empieza a echarse las manos a la cabeza pensando que, oye, que tener un CTL más alto no significa rendir más siempre, ¿sabes? ¿Cómo has conseguido ese CTL? Porque la forma en la que consigues ese CTL y ese equilibrio CTL-TSB para ir a competir, que a lo mejor con el tapering pues tienes que, pues yo qué sé, hay gente que compite muy bien con -20 y gente que compite perfecto con 0 y gente que incluso necesita que se le ponga positivo el TSB para ir a competir. ¿Cómo lo has conseguido? Eso va más con el cómo lo has conseguido que con el número en sí. Es decir, con 120 CTL puedes tener 0 TSB y no andar una mierda, ¿sabes? Y con 105 pues está en 0 CTL esa misma persona y andar como un avión. Y es porque a lo mejor has corrido 3 maratones, el CTL se te ha disparado hasta el infinito y más allá, pero claro, no, las ganancias que has obtenido de ese maratón para ir a competir a otro tipo de competición o incluso a un mismo maratón, pero que a lo mejor no, pues ya no estabas igual o has dejado de hacer cosas que te eran necesarias hacer. Al final es que con Training Peaks, ¿no? Lo que tú comentas de valores de ATL, CTL, etcétera, al final eso es relativamente sencillo para que lo entienda el deportista, pero ¿qué pasa? Pues que al final también puede hacer interpretaciones erróneas. Por ejemplo, me pasó hace un par de días un caso de que un deportista, bueno, una deportista, me decía, bueno, que además mi novia, o sea que la conozco perfectamente y sé la situación personal y todo, ¿no? Y me dice, bueno, pero si hace el año pasado estaba súper bien en estas fechas y tenía estos valores de CTL, de ATL, no sé qué. Yo creo que ahora estoy peor, no estoy avanzando. Y yo, pues que la conozco, que veo cómo entrena, superviso los entrenamientos, sé que está mejor. ¿Qué pasa? Porque esos valores ahora mismo tiene que entrenar menos tiempo por cuestiones de trabajo, de estudios, etcétera. Entonces, el estrés que ella tiene en su vida no le permite hacer más horas ni más carga de entrenamiento. Sin embargo, está mejorando. O sea, que también hay que tener en cuenta muchas veces la situación personal del deportista, porque no siempre más es mejor. Es decir, tendremos que entrenar lo que tú seas capaz de asimilar, Asimilar. porque si no, entonces muchas Claro. veces eso se olvida. Es decir, si solo nos fijamos en los 3 numeritos mágicos, Al final, yo nos perdemos sin muchas cosas. ganas de polemizar, desde instituciones oficiales han empezado a hacer formaciones diciendo que el CTL era el estado de forma que estaba un deportista. Entonces, eso se ha metido en la mente colectiva del deportista diciendo, no, si yo tengo 140 CTL es que tengo mejor estado de forma que tú, ¿no? Y al final, eso es una cosa con la que tenemos que luchar todos los días, que el CTL, el puto CTL, es la carga de entrenamiento. Aquí se pueden decir La palabrotas. cantidad de... Sí, pues el puto CTL es la cantidad de horas y de intensidad que has metido en tu cubo de entrenamiento, pero no tiene nada que ver con tu estado de forma, porque puedes estar hecho una mierda y tener un CTL de 140, o puedes estar perfectamente para competir, como yo tengo algunos, con 70, 75, que están con un CTL de 75 óptimo. Tengo deportistas sub-23 muy buenos, de muy alto nivel, que van a pasar a profesionales, que le hemos tenido que explicar con números, con datos y con sus competiciones que con 120 de CTL compiten mucho mejor que con 140, porque con 140 hemos visto el perfil hormonal y hemos hecho analíticas de sangre y estaban hechos una puta mierda, pero año tras año tras año. Y decir, macho, es que tú tienes que entrenar menos porque con 115, 120 CTL y con 0 menos 5 de TSB vas a las carreras y vas de puta madre, y con 140 vas y vas reventado y no puedes con los huevos. Entonces, un llamamiento a las instituciones estas, que sabrán quién son,
que dicen que el CTL es la forma física, ¿vale? Que no es la forma física, ¿vale? Es simplemente la cantidad de entrenamiento que tiene cada uno y tenemos que ver si esa cantidad de entrenamiento es la adecuada para un tío. No quiere decir que con 140 de CTL uno vaya a estar mejor que con 120. Tenemos que ver, triangular muchas más otras cosas. Pregunta Juanfran que si se puede competir, hacer carreras en modo entreno. Juanfran, no sé, ¿tú puedes hacer alguna carrera en modo entreno? Yo no. Yo me pongo un dorsal y me vuelvo loco ya. Mira, yo voy a dar mi opinión sobre eso, ¿vale? Una persona, la que sea, a día de hoy, con los desarrollos que tenemos en mountain bike, si no anda, yo qué sé, voy a dar el dato en FTP, aunque no sea lo más correcto, porque en una maratón son muchas horas como para dar un dato en FTP. Si no anda por encima de los 5 y pico, no puede ir entrenando una maratón, porque al final llega a un puerto y tiene que apretar por cojones para subirlo. O sea, una persona que a lo mejor está por encima de 5 y pico, se podría permitir el lujo de decir que yendo tranquilo en la subida, tal y cual, pues en vez de hacer una ruta al fin de semana y hacer un fondo, ¿sabes? Pues se va al tío a la maratón y lo mismo entrena. Yo te lo digo desde la experiencia personal, recuerdo un año en Annarcoya, porque aquí también contamos batallitas y demás, que yo tenía, ese día no me podía pasar de, no sé si era 160 pulsaciones en la maratón. Y yo acabé octavo de la general sin pasar de 160 pulsaciones. O sea, y era porque al final tenía motor. O sea, ya está. Pero si hubiera sido, yo qué sé, una persona con que no se pasa de 160 pulsaciones, pero en la primera subida que hay ya voy a 170 porque si no, no subo, ese día yo no estoy entrenando, amigo mío. Ese día estoy compitiendo una maratón, ¿sabes? Entonces yo creo que he puesto mi ejemplo porque era el más cercano que tengo, pero si podría ser cualquiera otra persona, podría llamarse señor X, ¿sabes? Pero al Claro, final pero una solo persona gente Eso es contada, una porque excepción. eso la mayoría de personas no. claro, Una eso vez que te no es pones el algo. dorsal, Bueno, y te eso entra en el mountain veneno bike. y En claro. mountain bike todavía puedes hacer eso que has dicho, pero en carretera. Y en carretera ya ni te cuento, Si ¿qué es vas una a hacer? competición, si es una cicloturista es otro rollo, Descolgarte pero descolgarte del pelotón, ¿sabes? Que 20 no minutos de necesitas. carrera y te echan Claro, Eliminado no, para tu casa. por entrenar, tu no, casa a entrenar. es que ni siquiera un rally puede ser un entrenamiento, aunque sea más corto, No, pero es que que ni va, tío. siquiera eso, porque al final es una hora a Lo, tope. lo ¿Sabes? que podrá ser una carrera en la que tú no vayas súper fresco o que no la prepares igual de bien que otra. Eso sí, Claro, que tú digas, bueno, pues voy a pero intentar entrenar la técnica dentro de la competición, es decir, de La logística, acostumbrarme. oye, a mí me parece enviar a la gente a. sí, Pero ya cuando estás en el periodo de picking, o decir, oye, vamos a entrenar la logística, a ver cómo se te pone los asistentes que lleves para darte la comida, o para ver el desarrollo, para ver el material, o para ver lo que sea, y vamos a entrenarlo. Sabemos que vas a entrenar capacidad anaeróbica, consumo de oxígeno, FTP y las demandas características de la competición, pero vamos a entrenar esto sin ningún objetivo de podio ni nada. O sea, el entrenamiento es lo que sea, logístico, de capacidad anaeróbica, pero ir a hacer fondo en una carrera o hacer FTP, pues es muy lejos de la realidad, ¿no? Jesús, ¿tú qué opinas? Sí. En triatlón, por ejemplo, sí que se estila mucho el hacer segmentos aislados como entrenamiento. Me explico, si voy a competir en un triatlón olímpico, pues me apunto a la típica travesía de verano, que es un 1500 o un 3000 en la playa. Al final estás compitiendo, pero realmente no estás compitiendo en la distancia que buscas después en el objetivo prioritario de la temporada. Por lo tanto, digamos que ahí sí que se estila mucho el segmentar esos entrenos, competiciones a lo largo de la temporada, ya sean travesías o, por ejemplo, si estoy preparando un maratón en carrera a pie, participo en una media o en un... ¿Vale? Eso sí que se suele Sí, estilar, pero pero competir en un triatlón como entrenamiento para otro triatlón, no, no. Habría que estudiar bien el caso, ¿vale? Pero hombre, yo lo que veo ahí es que quizá lo que están entrenando más es adaptarte a ir dentro de un grupo mientras estás nadando, por ejemplo, dentro de un por eso vas a segmento una específico. travesía, claro, por eso vas a una travesía, adaptarte a nadar la distancia del tirón, ¿sabes? A un ritmo cercano a la competición o a Sí, porque competitivo, meterte en el mar a nadar claro, un 1500 solo, hay gente que le da miedo, respeto, es peligroso, puede pasar muchas claro. cosas.
Entonces sí Sí. que ahí en esos casos, pues oye, se puede estudiar bien esos entrenos, competiciones. Pero claro, si nos vamos al ámbito del ciclismo, como hemos hablado, pues un poco más complicado. Claro. Obviamente también decir que es importante si hace competiciones, no como entrenamiento, pero sí preparatorias para los objetivos, porque si no, si vas a competir, el objetivo principal sin haber hecho ninguna carrera antes, no va a salir todo lo mejor posible, o al menos eso creo yo, porque te va a faltar ritmo de competición seguramente, confianza, ver un poco los rivales por dónde andan y demás. Correcto. Sí, ahí de acuerdo. A ver, que no estamos en contra de correr carreras como entrenamiento, no estoy en contra, sino que planificarlo bien. Oye, hay gente que en carretera, por ejemplo, los profesionales, tú cuando corres en un Procontinental, en cualquier prueba profesional, el ritmo de competición, ¿qué significa? Que tú tienes que ir a 40 o a entre 40 y 50 por hora, a 90 o 100 de cadencia, y eso es imposible practicarlo en un entrenamiento a no ser que vas tras moto, tras coche. Entonces dices, hostia, pues vamos a hacer unas cuantas carreras para correr un poco ritmo competición o algún criterion o alguna cosa, porque también el tacto de la bici y el tema técnico en carretera hay que entrenarlo. Tú no es lo mismo entrenar un transmoto a 55 o 60 por hora que ir en un pelotón a 55 por hora porque vas con 4 tíos rodeándote y pegándote codazos. Entonces, hay veces que en las cuestiones tácticas, técnico-tácticas, hay que entrenarlas en competición. Lo que nos estamos queriendo referir, creo que todos, es que hay que ver el objetivo de cada entrenamiento y de cada competición para ponerlo o no, que no decir, oye, vamos a correr todo porque es un buen entrenamiento. No, decir, oye, si tu objetivo, estás en plena forma, has trabajado tu consumo, tu base, tu capacidad aeróbica, tus limitantes, todo lo que tú quieras, pero tu limitante real es una cuestión técnico-táctica porque te da miedo pegarte la rueda del delante o porque te da miedo ir encajonado o encunetado en un pelotón, pues tendrás que correr carreras con cuyo objetivo de entrenamiento sea técnico-táctico. Es decir, tú tienes que correr la carrera no por una cuestión fisiológica, sino para decir, oye, tengo que ir pegado a este tío y tengo gente que me va pasando por todos los lados y tocándome codazos y tocándome la rueda y eso hay que entrenarlo también. O sea, no es que estemos en contra de la competición, sino en contra de la competición como entrenamiento para todo. No sé si estáis de acuerdo o no. Y hay mucha gente que tiene problemas al respecto de lo que acabas de comentar, ¿eh? Que en Pero el sentido de agobios, es tanto que precompetitivos ahí, como dentro de la competición, ahí es abandonos por donde eso. entra, Sí, sí. ahí es donde entra, Jesús, el concepto que he dicho antes, el coste-beneficio. Es que a lo mejor una persona, a lo mejor no está al 100% de su forma, pero es que pierde tanto porque no sabe circular en grupo o porque es muy mala técnicamente o por cualquier motivo referente a cualquier modalidad, que es mejor que compita solamente porque gane la experiencia y, Sí, sí. y vaya quitándose ese talón de Aquiles que tiene, que siga ganando consumo de oxígeno, porque a lo mejor luego habrá tiempo de más. Lo que también hay que Eso es. educar a la gente de que si haces una cosa, no vas a obtener la otra, ¿sabes? O no se va a obtener necesariamente, porque hay quien mejora sus resultados deportivos y mejora sus datos compitiendo, que también hay casos para todos los gustos. Pero que lo que sobre todo educación, ¿sabes? Oye, ¿qué necesita realmente una persona si pierde 2 minutos en las bajadas de un circuito de rally, ¿sabes? Y gana uno para arriba, el coste-beneficio de entrenar la técnica a conciencia con esa persona va a ser muy bueno, ¿sabes? Es decir, va a ser altísimo. Por lo cual, si vamos a tener grandes beneficios de ahí, en eso nos tenemos que centrar. O sea, es como gente que tiene unas demandas de fuerza es decir, que no genera fuerza, hostias, pues lo tenemos chungo si no tenemos un gimnasio y hacemos unas arrancadas, ¿sabes? Por mucho que me eleves el consumo de oxígeno, si no tienes fuerza, amigo mío, aquí vamos a hacer bien poco. Y te das cuenta, sobre todo, por cierto, en las chares de Raúl, donde analizo ese tipo de cosas, ¿vale? Hostias, que gente que en las arrancadas tiene unos newton metros muy bajos, pero muy, muy bajos. Su capacidad de generar fuerza en una arrancada es bajísima
cuando toque superar rampas muy duras, ¿qué cojones va a pasar? ¿Sabes? Y son cosas que es esto, ¿no? Es coste-beneficio, ¿no? Ver dónde vas a obtener más beneficios, si aquí o allí, ¿sabes? Y saber transmitirlo a la persona.